Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares, para mí es un placer saludarles en nombre de todo el equipo técnico y de producción que cada tarde realizan para ustedes este espacio, un espacio dedicado a repasar, revisar los acontecimientos que son noticia y también a conocer diferentes visiones del acontecer político nacional. En nuestra edición de hoy de Argumentos vamos a estar conversando sobre el Foro Permanente de la Juventud, es el papel de la juventud en los procesos políticos venezolanos y también conocer cómo se preparan ellos, cuáles son las propuestas que surgen también desde el sector de la juventud inmerso dentro de la política en temas como la corrupción, la migración, entre otros temas que hoy se vive en nuestro país, Venezuela. Vamos a iniciar viendo imágenes de este encuentro que tuvieron dentro de este foro permanente de las juventudes. Allí tienen imágenes de este foro. El Foro Central, evento cumbre del proyecto Foro Permanente de Juventudes, ejecutado por la organización AC Consorcio, Desarrollo y Justicia. En su tercera edición, los jóvenes han trabajado en un plan denominado El Acuerdo de las Juventudes, de la decisión a la acción, en el cual la iniciativa ha visitado 6 estados del país para conocer cómo la fragmentación política había afectado el desarrollo de su liderazgo y también el impacto en la posibilidad de alcanzar espacios de representación. Es parte de la nota que tienen reseñada a través de su página web del Foro Permanente de Juventudes. Tras 7 meses de articulación, casi 400 jóvenes se concentraron en este foro que están observando en imágenes aquí en la ciudad de Caracas para elevar a las instancias nacionales estas perspectivas y acuerdos para generar consenso y entendimiento de cara al escenario electoral del año 2024. Y bueno, ya en nuestros estudios nos acompañan la abogada María José Brito, ella es coordinadora general del Foro de las Juventudes, y también nos acompaña Diana Camacaro, coordinadora académica del Foro. Muy buenas tardes, bienvenidas a Argumentos. Buenas tardes, gracias Rosa. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Bueno, gracias por estar con nosotros. Ahí veíamos los distintos temas que evaluaron dentro de este foro. Tuvieron una sesión especial acá en la ciudad de Caracas hace unos días atrás. Y bueno, conocer qué está haciendo la juventud venezolana hoy por hoy para, bueno, avanzar con propuestas para el rescate de nuestro país. Muchas veces vemos en los medios de comunicación que la juventud venezolana ha optado por migrar de nuestro país por las razones que conocemos, distintas causas económicas, quieren hacer sus estudios en otro país, es muy difícil la situación económica para la juventud. Sin embargo, hay que resaltar que hay quienes decidimos quedarnos en Venezuela y no solo quedarnos expectantes o quejándonos de la situación, sino con el ánimo propositivo, buscar soluciones a los problemas de nuestro país. En eso basan este foro. Sí, bueno, el Foro Permanente de Juventudes es una iniciativa que está congregando a 9 manifestaciones de liderazgo joven. O sea, básicamente no nos concentramos netamente en el liderazgo político, que es lo que generalmente siempre las iniciativas de este tipo se concentran, o sea, en propuestas netamente desde el sector político, desde el sector joven de los partidos políticos. Sin embargo, Foro Permanente de Juventudes busca ampliar esa visión de país que tenemos jóvenes desde distintos sectores de la sociedad. Porque, por ejemplo, hacen vida los jóvenes del movimiento estudiantil también, jóvenes de las organizaciones no gubernamentales, jóvenes del liderazgo emprendedor, cultural, femenino, jóvenes que hacen incidencia internacional y jóvenes que hacen incidencia desde espacios incluso como comunidades indígenas. Entonces, incluso el liderazgo religioso, jóvenes que activan desde sus iglesias o desde el credo en que ellos profesen. Básicamente esto para generar procesos de innovación política en lo que nosotros podamos generar propuestas desde cada sector. Y estas propuestas de transformación y reconstrucción de Venezuela hacia una transición política a la democracia pacífica. Porque, ¿qué sucede? Nosotros hemos visto cómo en Venezuela han sucedido muchos escenarios en donde todos estamos expectantes de que ya viene una transición política a la democracia, o ya viene un cambio, o viene algo que va a pasar en Venezuela. Sin embargo, realmente entra la interrogante de que estamos preparados realmente para que ocurra un cambio o una transición, o estamos preparados para hacer relevo, o estamos preparados para reconstruir el país. Y precisamente esos jóvenes que nos estamos quedando en Venezuela, estamos pensando en ello. Por mucho tiempo se pensó que la juventud estaba dormida, ya estaba desarticulada, porque básicamente en el 2014 y en el 2017 ocurrieron muchas alzas en el país donde la juventud fue protagonista. Pero esto fue mermando debido a la migración. Según la ENJUVE, la Encuesta Nacional de Juventudes de la ENCOVI, que salió el año pasado,
dice que un 51% de los migrantes venezolanos son jóvenes. jóvenes. Y precisamente el tema de la juventud a nosotros nos ha hecho mucho hincapié en esto, porque si bien es cierto que hay muchos jóvenes que se han ido, también hay muchos jóvenes que nos estamos quedando. Entonces, los que nos estamos quedando estamos pensando en esos procesos de transición. ¿Cómo podemos aportar al país y ser eficientes aquí en nuestro país? Y ese es el Foro Permanente de Juventudes, que está cambiando el paradigma de que la juventud estaba desactivada. Ahora, Diana, tú que eres la coordinadora académica de este foro, cuando se habla de estos temas que nos mencionas, bueno, uno se pregunta, ¿hasta qué punto pueden los jóvenes estar en este momento diseñando políticas para esa transición o, como dices tú, para hacer el relevo, ¿no? El relevo de una nueva generación que pueda encontrar soluciones a los problemas que vienen más adelante. Estamos hablando de, en el contexto actual, estamos en un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, crecen presiones en el mundo por el tema de los alimentos, la Organización de las Naciones Unidas habla de una posible crisis alimentaria, se habla de la crisis climática, el tema de los efectos del cambio climático. Quizá en unos años pues también tengamos que seguir trabajando en la mitigación, en la prevención. Bueno, lo hemos visto recientemente con el tema de tejerías, cómo trabajar, ¿no?, para un futuro que nos está mostrando desde ya pues esas aristas que deberíamos estar enfocándonos, ¿no?, en la prevención de tantos problemas. Mira, desde el Foro Permanente de Juventudes venimos preparando en más de 2 años de articulación a los jóvenes de forma integral, ¿no? Porque consideramos que para ser parte de los procesos de transición política hacia la democracia, los jóvenes tienen que manejar no solamente los procesos per se y el rol de los jóvenes en los movimientos sociales, sino también en cómo hacemos políticas públicas, la importancia del diseño e implementación de estas de manera transversal. Es decir, que no solamente nos enfoquemos en temas políticos específicos, sino, por ejemplo, cómo transversalizamos las diferentes luchas e implementamos incluso la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, que es una necesidad en Venezuela precisamente para prepararnos frente a esas crisis que hoy abordan al mundo y que son producto de la globalización. Es decir, nosotros en Venezuela tenemos que desarrollar, porque es una necesidad, políticas ambientales, porque pasan cosas como la tragedia de Tejerías, en la que no estamos preparados para este tipo de crisis que son producto del cambio climático. Tenemos incluso que abordar las agendas de género, que son también una necesidad de los objetivos de desarrollo sostenible, de hacer ciudades más inclusivas y sostenibles, de preparar y proteger, preparar a nuestros jóvenes para proteger el patrimonio cultural y natural en Venezuela, ¿no? Entonces, a partir de eso, no solamente a través de nuestro programa formativo de incidencia pública, que ya tiene más de 1.500 egresados actualmente, no solamente nos enfocamos en el tema de per se el proceso político de transición hacia la democracia, sino cómo hacemos de forma integral que estos jóvenes se preparen para esto. Ahora, Diana, acabas de mencionar un tema importante, bueno, que está muy en debate hoy en día cuando se habla de los temas de la Agenda 2030, el tema de la inclusión, el tema de igualdad de género. Nos mencionabas, María José, que en este Foro Permanente de Juventudes también pues estaban incluidos sectores religiosos y entendemos que el tema, por ejemplo, del matrimonio igualitario, pues es un tema de intenso debate. Claro. ¿Cómo se vieron estos debates dentro de este foro? Bueno, básicamente en este momento hay mucha diversidad en el Foro Permanente de Juventudes desde la perspectiva de quienes están de acuerdo y desde la perspectiva de quienes lo promueven, ¿no? Básicamente nuestros debates y la línea, por así decirlo, de discusión en el Foro Permanente de Juventudes ha sido, el primer año fue la temática de corrupción, en el segundo año hablamos sobre los temas y cómo mitigar la crisis migratoria en los efectos de la juventud, y este año hablamos sobre la fragmentación política. Y hablamos sobre la fragmentación política, de cómo permean esos efectos en las distintas manifestaciones de liderazgo y agendas que pueden ocurrir. Existen distintos tipos de fragmentación. Está la fragmentación política, que es estas divisiones que se vieron en los partidos políticos anteriormente, como vemos divisiones internas de los partidos entre los partidos que son judicializados y los partidos que por así decirlo, mantienen la tradición. Y nosotros generamos esos procesos para sentar a estas personas con estas distintas tendencias políticas. Dentro de las esferas de las personas que se sientan en estos tipos de argumentos distintos, también se encuentran el debate entre las personas que están de acuerdo con el matrimonio igualitario, las que no están de acuerdo,
Pero lo importante de este espacio es que hay un ambiente democrático de diálogo sano y que nosotros estamos promoviendo que aún a pesar de que las personas tienen distintas tendencias, ideologías y formas de pensar, sí se puede sentar en un espacio sin violencia, sin agresión verbal. Escuchar al otro, la importancia de escucharnos. Y básicamente lo que nosotros queremos sembrar en esta generación de jóvenes es precisamente que nosotros veamos el valor de la escucha y el valor de a valorar al diferente. Claro. Y en las diferencias es donde nosotros vemos un producto bastante importante, que es que en Venezuela no estamos acostumbrados a ver al diferente como algo valioso. Y que muchas veces ese debate es enriquecedor. Dentro de esas diferencias siempre podemos encontrar puntos de encuentro. Y qué importante también es la tolerancia, un elemento clave en los procesos democráticos. En toda democracia la tolerancia tiene un valor fundamental. Al regreso de la pausa vamos a seguir conversando sobre estos temas que se debaten en el Foro Permanente de las Juventudes. Usted también puede interactuar con nosotros. Estamos en vivo por la señal de Globovisión, @argumentos_gb en Twitter y @argumentosgb en Instagram. Nos vamos a la pausa y ya regresamos.